Audio correspondiente a la presentación del libro Hacia un pueblo fuerte, Anarquismo, Organización y Poder Popular. Esta charla se enmarca dentro de los actos correspondientes a las jornadas Autoedición y Poder Popular en los días 17 y 18 de noviembre, organizadas entre CNT y la Biblioteca Social de los Hermanos Quero. Y por si ataca el hambre una manzana. Este acto tuvo lugar el día viernes 17 de noviembre en el local de CNT Granada, situado en calle Moral de la Magdalena, número 35, cerca de Plaza de Gracia. Si tienes interés en el libro, puedes acceder a él a través de la Biblioteca Social, ya sea por medio de su distri o del catálogo de la biblioteca. Hazte socia y accede a este y otros muchos textos. Gasolina en la mochila, un mundo nuevo en el corazón. Tu rostro lo acaricia la capucha y el amor. El acto de hoy en verdad se enmarca en unas jornadas que son otro acto más, para quien no lo sepa, que será mañana, que es la presentación de la editorial Descontrol como proyecto. La editorial Descontrol es un proyecto autogestionado que suele ser un proyecto amigo de los sindicatos como CNT, por ejemplo, con publicaciones que también narran la historia del anarcosindicalismo, de CNT en su conjunto, del movimiento también anarquista a nivel general. Tiene también otras líneas editoriales que tratan cuestiones de género, de historia, etcétera, que él ya mañana presentará de una forma más extensa de lo que puedo hacer yo. Y planteando qué libro nos interesaba o qué podía ser interesante para el sindicato para presentar, pues pensamos que el que mejor podía encajar era el de Hacia un pueblo fuerte, porque al final también es una propuesta organizativa y de movimientos sociales que pues parecía interesante traerlo aquí, simplemente también pues para generar dentro del sindicato espacios de discusión, porque eso luego también habrá turnos de preguntas que no van a ser grabados, eso que lo tengáis claro, que no hace falta luego coger el micro ni nada, pero que al final yo creo que también, aparte de la presentación del libro, lo más interesante luego es, contraponer ideas y que la gente, pues si algo le chirría o algo le parece más potente y tal, pues recalcarlo y conversar un poco. Y sin más dilación, os dejo con el compañero Héctor. Recuerda hablar así recto, que no se te vaya mucho. Vale, tú me corriges si en algún momento ves que me entusiasmo mucho con el tema y que me voy. Gracias por venir y también por invitarme. Yo, como he dicho, soy Héctor, soy miembro de Descontrol Editorial y, también parte de venir a presentar el libro no es en plan, es como es de mi editorial, vengo a presentaros el libro, sino también es porque yo me enmarco organizativamente dentro de la corriente ideológica dentro del anarquismo de la que parte el libro. Yo milité en EMBAT, aparte también de participar de otro sindicato como es la CGT, pero no soy especialmente... Me parecen bien los dos modelos, o sea, no soy muy dogmático con esto. Pero en este caso que nos lleva con el tema del libro, yo me enmarco dentro de esta visión. Por lo tanto, siempre me parece importante esto decirlo, que puede parecer un poco de propaganda, pero también para que se entienda desde dónde parto y de lo que digo. Un poco para romper con la idea de subjetividad, de todo lo que os voy a... Sobre todo cuando estamos hablando de ideología, ¿no? Es como, no hay objetividad. No me parece que la haya muy evidentemente. Entonces, lo que voy a decir, pues parte desde estas ideas. ¿El libro de dónde parte? Primero hablo un poco de dónde sale y luego entramos un poco en materia. El libro está escrito por Felipe Correa. Felipe Correa es un militante e investigador de Brasil. Él milita en la Coordinadora Anarquista de Brasil y también participa del Instituto de Teoría e Historia del Anarquismo, el ITA, ¿vale? Que me parece que es un espacio muy interesante, de donde están saliendo publicaciones sobre el anarquismo muy potentes. Yo me atrevería a decir que es de los sitios del mundo donde el anarquismo está elaborando pues investigaciones más interesantes, ¿no? Porque si miramos los libros de editoriales anarquistas en un periodo amplio de los últimos 40 años, la mayoría son bastante viejunos. O sea, nos está costando en las últimas décadas publicar ideología anarquista innovadora, que no sea simplemente recopilatorios de cosas antiguas, recopilatorios históricos, análisis... O sea, como lo que es innovación teórica, yo lo estaba echando de menos, sobre todo aquí en Europa. Sí que ha hecho aportaciones muy interesantes de nuevas perspectivas del anarquismo dentro de luchas
incorporando luchas, más bien, más que en luchas concretas, incorporando nuevas cosas, pero de lo que era el cuerpo teórico básico, como que no se había analizado mucho más, ¿no? Y bueno, por eso me parece interesante este espacio y creo que en Latinoamérica se está desarrollando ideas bastante interesantes. Luego también, digamos, toda esta corriente ideológica de lo que se llama el especificismo, ¿vale? Que suena un poco mal de pronunciar, o sea, tiene mala prensa porque ya el propio nombre es como difícil, que es de la Coordinadora Anarquista de Brasil, de EMBAT, viene sobre todo de la Federación Anarquista de Uruguay, que son como las primeras compañías que empezaron a elaborar un poco esta teoría, ¿vale? Que tampoco es el descubrimiento de la sopa de ajo, ¿eh? O sea, como también desde la humildad se plantea esto. Entonces, bueno, ¿de qué va el libro? ¿No? Sería la pregunta. El libro es un recopilatorio, ¿vale? Esto también tiene, o sea, el hecho de ser un recopilatorio de artículos hace que no tenga un desarrollo unitario, ¿vale? De la lectura. Entonces, eso facilita hasta cierto punto de que no hace falta leérselo ahí del cotoprón, sino que, bueno, mira, esto me interesa más. En contraposición de lo malo es que puede tener algún punto alguna vez repetitivo, porque como son artículos dispersos, a veces hay alguna cosa que se repite. A mi parecer tampoco es drama, porque al final son ideas que pensarlas dos veces no necesariamente es negativo, sino, bueno, te puede ayudar a darle más perspectiva a una misma idea. Y luego también otra característica del libro es que es como un overview, ¿no? O sea, como te plantea algunas ideas básicas de lo que es esta corriente, ¿vale? De algo que ahora analizaremos, o sea, entraré a discutir y hablar del tema, pero bueno, como que me pareció interesante hablar de cómo era la estructura y de lo que os ibais a encontrar si en algún momento decidís, oye, mira, me voy a leer la turra esta que me explicaron el otro día. Vale, entonces, ¿de qué voy a hablar yo hoy? Porque podría decir, bueno, esto es el libro, compradlo y ya veréis de qué va. ¿De qué voy a hablar? No voy a explicar todos los capítulos del libro, sino que voy a intentar, pues como llevo 2 días aquí ya y he estado platicando bastante con vosotras, pues intentaba hoy preparando la charla pensar, vale, qué temas pueden ser más relevantes pues para vuestra realidad política y de luchas aquí actual, ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos esto es, o sea, voy a explicar lo que he pensado que os puede interesar más. Quizás me he equivocado y decís, pues vaya turra. Pero bueno, vamos a intentar que no sea terriblemente aburrida. Básicamente haré una primera parte de lo que es el primer capítulo del libro, que es básicamente como un análisis crítico de la historia del anarquismo, y esto puede sonar muy aburrido, pero creo que no lo es, al menos como lo explica Felipe Correa y como hoy voy a intentar reproducirlo yo. O sea, que hay unas partes que si no están bien, no es por él, sino por mí, ¿vale? O sea, como no matéis en este caso, matad al mensajero. Entonces, como habrá esta primera parte de historia del anarquismo, pero sobre todo focalizado no en explicar la historia del anarquismo, sino analizar qué puntos en común tiene el anarquismo como definición, ¿no? Porque al final muchas veces, o sea, como me interesa que lleguemos a puntos definitorios comunes, porque a partir de definiciones que compartamos a nivel de lenguaje nos puede permitir, digamos, tener discusiones. Luego, por otro lado, la cuestión del poder popular, ¿vale? Porque eso como una de las ideas fuerza de esta corriente y que ha tenido mucho debate, ¿no? Poder popular ha causado bastante debate en otros lados, quizás aquí no lo habéis tenido tanto, pero ha habido, digamos, bastante debate. Y dentro del poder popular, pues un poco cuál es el papel de la organización anarquista, ¿vale? Entonces, bueno, como estos 3 grandes temas son los que vehiculan un poco la tremenda turra que quizás voy a dar ahora, que intentaremos que no lo sea. Entonces, empezamos con el tema de la definir, ¿no? ¿Vale? Cuando hablamos o sea, Felipe Correa, a la hora de analizar la historia y su análisis crítico, la primera, digamos, reflexión que hace es que los recopilatorios históricos del anarquismo carecen de amplitud de miras más allá del Occidente, ¿no? Se centran mucho en la Europa, en América del Norte, a veces también cogen cosas de Argentina y algo de Latinoamérica, México, con mucha suerte, pero se quedan bastante ahí, ¿no? Entonces carecen de una perspectiva global que no es que el anarquismo haya sido un fenómeno europeo. Y eso es como automala prensa, ¿no? Es como, ¿por qué haces esto? Sí, puedes estar hablando de otros temas más también muy interesantes incorporarlos. Y por otro lado, la otra crítica que elabora es que cuando se analiza, digamos, la historia del anarquismo, no hay una claridad en qué es anarquista y qué no.
¿no? Es decir, por ejemplo, una de las que problematiza es Max Stirner, un pensador, filósofo del siglo XIX. ¿Es anarquista? ¿Lo cogemos dentro de la historia del anarquismo o no? Pues bueno, habrá que analizarlo. Hay una primera problemática en su caso y es que él nunca se identificó como anarquista. Entonces, aquí ya, como anarquistas, a la hora de reivindicar nuestra historia, tenemos que analizar, ¿cogeremos solo a la gente que se ha autoidentificado como anarquista o no? En el caso de que sí, automáticamente si te defines como anarquista ya perteneces a nuestra corriente, eso es problemático. En el caso de que no, si comparte las mismas características, no lo identificamos como propio, entonces, bueno, digamos que se problematiza en ambas direcciones. Entonces, bueno, para resolver esto, Felipe Correa pues hace como una definición de mínimos, ¿no? Y esto es lo que voy a leer muy pocos, solo 2 fragmentos, ¿vale? No os preocupéis. O sea, en plan, leer sé que da mucho palo, a mí me da mucho palo escuchar a la gente leer, con lo cual no os preocupéis. Pero sí que me parece interesante la definición que hace de anarquismo, ¿vale? Y esto es un parágrafo que lo leo. Dice, el anarquismo es una ideología socialista y revolucionaria que se fundamenta en principios determinados cuyas bases se definen a partir de una crítica de la dominación y de una defensa de la autogestión. En términos estructurales, el anarquismo defiende una transformación social fundamentada en estrategias que deben permitir la sustitución de un sistema de dominación por un sistema de autogestión. Entonces, elaboro un poco, digamos, esta frase. Porque al final esto lo he leído con pausas, pero es una frase. Es como bastante loco esto. Buscando las características básicas que pueden unir los diferentes tipos de anarquismo. Pues establece como 3 ideas básicas. La crítica de la dominación. Es decir, el anarquismo, todos los anarquismos, los diferentes tipos de anarquismos, se caracterizan por criticar cualquier forma de dominación. Que se concibe a nivel filosófico y ético que la dominación siempre es negativa per se. Esto es una posición a priorística, diríamos, de valores éticos, morales, filosóficos. Nunca nos va a parecer bien la dominación. En contraposición a esto, el segundo punto sería ¿qué contraponemos a la dominación? Contraponemos la autogestión. Es decir, la gestión directa de los asuntos que implican a cada persona y colectividad por sí mismas. Y en tercer lugar, la tercera característica es que la contraposición, es decir, la sustitución de la dominación por la autogestión, se lleva a cabo a través de una estrategia determinada, que puede ser muy diversa, depende de los anarquismos, es decir, aquí puede haber discusiones, y las hay, pero en todo caso se presupone que tienes un plan, ¿no? Es decir, como, vale, para sustituir esto por esto, yo propongo esto, ¿vale? Entonces, digamos, estas serían las 3 características fundamentales. Dentro de la tercera, una de las cosas que me parece importante destacar, que él lo menciona en el libro, y aquí yo pongo un poco de mi salsero, es la coherencia entre fines y medios. Que esto, para todos los anarquismos, es bastante importante, y es que el fin no justifica los medios. Y esto nos diferencia de otras corrientes socialistas o revolucionarias que en algunos casos sí que justifican algunos medios con unos fines. Nosotras, hay un concepto que viene del mundo anglosajón que se llama la política prefigurativa, que quiere decir prefigurar en la actualidad lo que queremos en el futuro. Y esto es una de las bases también del anarquismo, de las diferentes corrientes del anarquismo. Es decir, nosotras creemos que para construir la sociedad del futuro hay que empezar desde ya. No podemos esperar a un futuro después de la revolución, ¿no? Es la frase rancia que huele a naftalina, no. ¿Cómo solucionarás esto? No, después de la revolución. No, no hay un después de la revolución. No hay un después de la revolución porque la sociedad de dominación se generó en sociedades humanas igualitarias, sin existencia de estructuras de dominación. Con lo cual, el después de la revolución no te garantiza por sí la vuelta a este tipo de estructuras. Tiene que ser una resistencia activa. Y esa resistencia activa ya se tiene que construir desde ya. Y por otro lado, digamos, estos 3 elementos luego se pueden, digamos, acabar de definir con otras cuestiones, ¿vale? Pero en este proceso de definición, porque claro, esto es súper abstracto al final, o sea, como estamos en este plano de las ideas, que es necesario para, digamos, aclarar posturas, quién está más cerca de nosotras, con quién es más fácil crear alianzas, pero luego cuando la aterramos más surgen los grandes debates del anarquismo, ¿vale? ¿Qué grandes debates podemos analizar
dentro de lo que consideraríamos el anarquismo a partir de esta definición. Por un lado, habría el debate sobre la futura sociedad que nosotros nos imaginamos, cómo gestionaría el reparto de recursos, ¿vale? Aquí ha habido debates entre posiciones de mercado autogestionario, por ejemplo, defendidas por Abraham Guillén, o de planificación democrática y autogestionada, por ejemplo, Alexander Berman. O sea, no voy a decir, bueno, he empezado a dar nombres, creo que voy a dejar de hacerlo porque los vais a encontrar aquí si queréis. Y por otro lado, dentro de esta, digamos, gestión de los recursos, hay las tres posiciones que se desarrollaron entre el 19 y 20 de colectivismo, mutualismo, comunismo libertario, ¿no? Como que también ha sido otros de los grandes debates. Por otro lado, ha habido desde dónde se hacía la acción política, ¿vale? Este es como el segundo gran debate del anarquismo. ¿En qué lugar era la forma organizativa de la acción política? Si era, por un lado, el lugar de residencia, y aquí podríamos encontrar las corrientes del municipalismo, de la organización comunal local, o desde el ámbito de donde se trabaja, ¿no? Sería como las dos ideas, dónde se vive o dónde se trabaja. Pues CNT tiene una gran apuesta por la organización revolucionaria desde donde se trabaja, aunque no sea excluyente a la organización desde donde se vive. Al final, que haya dos posturas no quiere decir que sean totalmente contradictorias, ¿vale? O sea, yo digo los dos, digamos, extremos, entre comillas, pero evidentemente ha habido muchas posiciones y normalmente han sido las mayoritarias de llegar a puntos de cohesión. Otro de los grandes debates ha sido el papel de la cultura en la lucha revolucionaria. Si la cultura estaba supeditada a las condiciones materiales y socioeconómicas y era simplemente una consecuencia de estas, que esto viene bastante influido por Marx, la superestructura, infraestructura, o otra postura que decía que la cultura también prefigura las relaciones socioeconómicas. Bueno, entonces, como son dos, digamos, esta segunda es la que ha dado los frutos de la pedagogía libertaria, de las escuelas, bueno, este tipo de idea. Este sería otro de los grandes debates. El cuarto gran debate se subdivide en partes, que es el debate organizativo. ¿Cómo se organiza la anarquía o el anarquismo en la lucha? ¿Vale? Por un lado, en la primera fase de subdivisión encontramos el organizacionismo y el antiorganizacionismo como las dos grandes apuestas. Por un lado, el antiorganizacionismo plantea que cualquier tipo de organización muy formal acaba generando formas burocráticas y autoritarias, y en cambio, por el otro lado, la forma organizacionista plantea que la organización social es necesaria para generar coordinación, lucha, fuerza social. Entonces tenemos estas dos posturas. Evidentemente no son dos posturas monolíticas, y especialmente la proorganización. Dentro de la proorganización tenemos otras subdivisiones. Por un lado, la que plantea que las anarquistas nos tenemos que integrar directamente en las estructuras de masas, sin organizaciones anarquistas propias, pues nos organizamos con las vecinas, nos organizamos en el cole, pero sin estructuras anarquistas, porque el hecho de organizarnos como anarquistas fuera del pueblo nos lleva al vanguardismo, a elevarnos al bolchevismo, ¿no? O sea, como a este tipo de cosas, y por lo tanto la organización social humana es necesaria, pero sin estructuras anarquistas propias. La otra parte, que se llamaría más la de dualismo organizacional, que es la que plantea que las organizaciones de masas son necesarias, pero también las organizaciones anarquistas propias. Ojo aquí, porque es interesante que ha habido posiciones de decir que son necesarias organizaciones anarquistas propias desde el antiorganizacionismo. Es decir, pues por ejemplo, o pseudo-organizaciones anarquistas como serían Five Free, ¿no? Federación Anarquista Informal, ¿no? De estructuras anarquistas, propiamente anarquistas, pero que no apuestan por organizaciones de masas, ¿vale? Aquí se mezcla todo, ¿vale? Podemos encontrar todo tipo de posturas, ¿vale? Luego, por otro lado, de las posturas que apuestan por organizaciones anarquistas, digamos, propias, podemos encontrar las que apuestan por organizaciones anarquistas, digamos, diversas y amplias, que es lo que se llaman organizaciones de síntesis, es decir, que agrupan muy y diversas formas de posiciones anarquistas. Y por otro lado, la postura que decía al principio, especificista, que son organizaciones anarquistas específicamente programáticas, es decir, con un programa muy concreto y unidad de acción.
y que no pretenden agrupar todas las anarquistas en una sola organización, porque lo que plantean es que hay sumas que restan, que agrupar cosas que no se acaban de entender puede que te acabes apuñalando. Que mejor en dos espacios separados, coordinados, que en uno junto con tensión, ¿no? Sería como un poco la idea del especificismo. O sea, que no se pretende agrupar a todo el mundo, sino aquellas que realmente se entiendan bien con un programa concreto. El último de los debates sobre organización a nivel de anarquistas es que esto os afecta más a la CNT, que es sobre la forma sindical, qué forma tiene que tener los sindicatos. Por un lado, pues hay a principios del siglo XX la CGT francesa o la IWW, ¿no?, que apostaban por sindicalismo revolucionario, no oficialmente anarquista, y otra, pues la CNT, que sí que apostaba por anarcosindicalismo. Y este es otro de los debates que ha habido dentro de las cuestiones organizativas del anarquismo. Otro de los grandes debates ha sido el papel de las reformas. ¿Qué papel tienen las reformas en la lucha revolucionaria? También tenemos dos apuestas. Por un lado, la apuesta que dice cualquier reforma que se consiga a través de las luchas apaivaga la lucha social y, por lo tanto, conseguir, digamos, pequeñas migajas por parte del sistema nos aleja del objetivo final. Y, por otro lado, el planteamiento que dice que, bueno, las reformas que se consiguen a través de la lucha colectiva nos empoderan y mejorar la situación de la clase trabajadora nos ayuda a organizarnos mejor y avanzar a crear fuerza social. Tenemos estas dos posturas dentro del papel de las reformas. Por último, hay el papel de la violencia dentro del anarquismo. En general, Felipe Correa, y yo coincido con él, plantea que dentro del anarquismo se acepta que la violencia es un hecho necesario para la revolución. Por lo tanto, hasta cierto punto proscribe el anarcopacifismo como algo... O sea, ¿ha existido? Sí. ¿Es marginal? También. Con lo cual, no es muy relevante hablar de anarcopacifismo. La mayoría el 98% del espectro anarquista ha asumido la violencia como, en algún momento, imprescindible. El debate, ¿en qué punto está en este sentido? Por un lado, quien apuesta que la violencia actúa como disparador, como ejemplarizante para las masas proletarias, que el hecho de luchar con métodos violentos hace que otras personas también cojan ejemplo y puedan sumarse, y otro sector que dice la violencia es necesaria, pero tiene que actuar como derivada del resto de luchas, porque focalizarse solo en el uso de la violencia, al contrario de lo que plantea el otro sector, te proscribe y te separa del resto de masa que quizás no tiene una mentalidad tan revolucionaria a priori, sino que hay que poco a poco ir radicalizando. Entonces tenemos estas dos posiciones. He planteado un montón de debates. Evidentemente, pues cada debate tiene muchísimas implicaciones. ¿Esto quiere decir que dentro del anarquismo ha habido 100.000 posiciones diferentes? Sí, pero a grandes rasgos ha habido dos grandes corrientes, ¿vale? De estos debates ha habido dos grandes corrientes que más o menos han agrupado algunas de las cuestiones. Por un lado, podríamos categorizar como anarquismo insurreccionalista una de las corrientes que ha sido relativamente minoritaria, o sea, no ha sido la mayoritaria, aunque ha sido relevante. O sea, creo que Felipe Correa y yo comparto, tampoco es justo decir que es marginal. O sea, como ha sido relevante, ha sido importante y no es justo, aunque no la compartas, esconderla. Esta corriente se define, por un lado, por ser sobre todo antiorganizativa, es decir, plantear formas de organización muy informales, plantear que las reformas son, apaivagan el conflicto social y que la violencia actúa como gatillo de la lucha. Ejemplos de esto, pues podríamos tener Severino Di Giovanni, Ravachol o otros ejemplos de gente o Five Free, ¿no? Para hablar algo más actual, de luchas y organizaciones anarquistas que han planteado, digamos, este tipo de paradigma. La otra gran familia o corriente dentro del anarquismo es lo que podríamos llamar anarquismo de masas, que, como decía, es la que ha sido corriente mayoritaria. ¿Dentro de qué caracterizaría esta corriente? Por un lado, la apuesta por la organización, en las diferentes formas, pero una apuesta por la organización.
una apuesta porque las reformas, si se llevan a cabo a través de la lucha social, nos empoderan como clase y nos ayudan a ir avanzando posiciones, y que la violencia puede ser que sea necesaria en algún punto de la lucha, pero que tiene que ser derivada del conflicto social. ¿Vale? Entonces, estas serían como las dos grandes corrientes. Evidentemente, pues Felipe Correa, EMBAT, la Coordinadora Anarquista de Brasil, se enmarcan dentro de la primera, dentro de lo que es el dualismo organizacional, que ahora, digamos, analizaré y profundizaré un poco más, y se enmarca dentro de esto. ¿Qué propuesta, digamos, estratégica, como decíamos al principio? Estamos en contra de la dominación, a favor de la autogestión, y tenemos que tener un plan para mover una cosa de un sitio a otro. Una de las apuestas que se llevan a cabo desde esta corriente es el poder popular, ¿vale? El poder popular, digamos, ahora lo explicaré un poco más, pero antes de hablar de poder popular hay que hablar de poder, porque claro, popular más o menos lo podemos más o menos tener una conciencia colectiva de que es popular, pero poder es una palabra problematizada, digámosle, es decir, ha tenido bastante debate y además es una palabra que ha sufrido una cierta modificación de contenido a lo largo de la historia del anarquismo. Si nosotras leemos el uso que le dan de la palabra poder, Bakunin, Kropotkin, Malatesta, pues hace 100 años, no era el mismo que le estamos dando actualmente. Entonces hay que, al menos se apuesta por una actualización de sentido de la palabra poder. Y ahora la desarrollo, porque me parece importante para entender de dónde partimos. Por un lado, en las definiciones clásicas que se hacen de la palabra poder, se asimila poder a dominación. Es decir, se equipara una cosa con la otra. Pero esto, y especialmente en lengua castellana, te lleva, si vamos a hilar muy primo a nivel epistemológico, a problemas. Porque cuando tú dices, yo puedo nadar, y utilizas el verbo poder nadar, digamos, estás diciendo que estás dominando la natación, es raro, ¿vale? O sea, aquí ya tienes un primer problema, digamos, epistemológico. Pero luego también, aquí yo cojo a Tomás Ibáñez, que lo menciona en el libro, pero también le añado una pensadora feminista que se llama Starhawk, que los dos creo que plantean formas de poder, o sea, como una definición de poder más interesante. Por un lado, Starhawk, esto creo que ella lo hizo en los 70-80, analiza la palabra poder como con tres formas básicas. Por un lado, el poder sobre, es decir, poder sobre algo, que eso es la definición que viene del anarquismo clásico, ¿no? De la poder de dominación. El poder para, es decir, poder para hacer algo, pues yo puedo nadar. Y por tercera parte, el poder con, es decir, el poder colectivo. Entonces, digamos que analiza que hay tres tipologías de poder. Esto me parece muy complementario a la definición que hace Tomás Ibáñez, que curiosamente también lo divide en tres, que por un lado es el poder en tanto que capacidad, ¿no? Es decir, la capacidad que tienes para hacer algo, el poder en tanto que asimetría de relaciones de poder, de dominación, y por última parte, el poder en tanto que estructuras y mecanismos de control y de regulación. Y esta definición última me parece muy interesante, porque al final, por ejemplo, en la CNT tenéis estructuras de regulación y de control interno, de la militancia, de los comités, ¿no? Es decir, hay unas estructuras justamente para analizar el poder que se puede generar, que tiene una potencialidad, el hecho de agruparse, el hecho de sumar, y unos riesgos también, ¿no? Entonces, esa conciencia es la que nos lleva a generar poder a través de mecanismos de control y regulación horizontales, asamblearios. Entonces, aquí, digamos, a través de estas dos pensadoras y de otras muchas más, creo que llegamos un poco a la conclusión y creo que es interesante partir de poder, autoridad y dominación no son lo mismo. Para eso tenemos tres palabras diferentes y vamos a utilizar el rico lenguaje que tenemos para definir a las cosas por su nombre. Poder, yo me adhiero completamente a estas definiciones, por lo tanto no las repetiré. Por otro lado, autoridad serían las posiciones que tú puedes llegar a generar a través de los poderes. Y por último, las relaciones de dominación, que ya son las que generan, digamos, dominación, explotación, digamos, jerarquías. Y son relacionales, es decir, el poder puede llegar a generar dominación. Es decir, que sean categorías diferentes no quiere decir que sean categorías estancas. Por ejemplo, por poner un ejemplo estúpido, si yo soy el único que sabe que tengo el poder de utilizar esta máquina, o sea, la tabla de sonido,
a priori quizás no genera dominación, pero puede llegar la exclusividad del conocimiento, ¿no? La exclusividad del poder hacer, capacitar ciertas cosas, puede llegar a determinar relaciones de dominación. Por lo tanto, no vamos a renunciar a capacitarnos, a generar poder, pero tampoco vamos a ser naïfs de pensar que, bueno, como el poder ya no es dominación, una cosa no lleva a la otra. Bueno, puede llevar. Entonces, digamos, hay que ser conscientes de estos riesgos. Aquí también hay la cuestión de, vale, si el poder colectivo es necesario para sumar, para la fuerza, para luchar, ¿qué estructuras organizativas nos planteamos que no generen dominación? Centralización, tal. Aquí el anarquismo ha propuesto el federalismo, la libre asociación. Entonces, no voy a hacer una charla sobre esto porque ya lo practicáis en CNT, pero al final la federación, el confederalismo, la libre asociación es lo que te permite bascular entre la centralización y la atomización. Entonces, entre estos dos extremos que no creemos que sean deseables, está el federalismo, el confederalismo, la libre asociación. Entonces, como vemos, tenemos en un extremo la dominación, como decíamos al principio, y por el otro la autogestión. Diréis, vale, o sea, los titulares los entendemos, pero quizás es necesario definir un poco más qué es cada cosa, porque si no, ¿cómo identificas la dominación cuando la ves? ¿Sabemos identificar la dominación? De hecho, justamente gran parte del sistema se mantiene en base a esconder que las relaciones de dominación son de dominación. Véase las relaciones de pareja. ¿Son igualitarias? ¿No lo son? ¿En qué momentos sí? ¿En qué momentos no? Bueno, pues justamente las relaciones de dominación se mantienen escondiéndose, con lo cual hay que analizar de qué parten. Por un lado, a nivel de dominación, podríamos analizar la existencia de jerarquía, ¿no? Es decir, cuando a nivel evidente y oficial hay relaciones en las que hay una persona por encima de otra o colectivo por encima del otro. La alienación, es decir, la incapacidad de las individuas o personas o colectivos de siquiera pensar su propia determinación. O sea, el hecho de estar alienadas, evidentemente, demuestra relaciones de dominación. A nivel práctico, el monopolio de decisiones por parte de una minoría sobre todo o una mayoría, es decir, este monopolio de las decisiones sería otra característica, y las relaciones de explotación. En este último punto es importante no caer en definiciones marxistas reduccionistas del control y propiedad de los medios de producción. Porque esto es, digamos, un problema. Evidentemente, digamos, la ausencia de control sobre los medios de producción puede ser indicativo de relaciones de explotación. Pero la propiedad de los medios de producción por sí mismos tampoco es indicativo de autogestión. Véase cooperativas. Cooperativas dentro del mercado capitalista no tienen por qué ser de relaciones de autogestión. Más cuando el capitalismo en la etapa actual está en unas dinámicas de externalización que ¿qué ventaja tiene externalizar costes? O sea, ¿eso es realmente quitarse de las relaciones de dominación? Yo creo que no. Entonces, bueno, como hay que ampliar la mirada, ¿a quién administra? ¿Qué capacidad de coerción hay? ¿No? O sea, como a matices más allá de simplemente la propiedad, ¿no? de los medios de producción. En el otro extremo tendríamos la autogestión, que al final es fácil definirla en oposición a, ¿no? Todo esto que hemos leído, pues todo lo opuesto. Al final, todo lo que no nos gusta de eso tendríamos que ir a lo opuesto, pero también vale la pena definir un poquito. Por un lado, la participación de una amplia mayoría de las personas implicadas en cada aspecto vital, ¿no? Es decir, por muy horizontal que sea una estructura, si no se dan la participación de una amplia mayoría de los integrantes, probablemente haya estructuras de dominación. Y esto lo podemos vivir incluso en organizaciones abiertamente anarquistas, que formalmente, estatutariamente sean, digamos, anarquistas y tal, pero que si no se lleva a cabo una participación de la amplia mayoría de sus integrantes, probablemente tengamos relaciones de dominación. No necesariamente, pero es bastante probable. Por otro lado, que los agentes implicados, las personas implicadas, hayan podido superar mínimamente la alienación. No me atrevo a decir que ninguna de nosotras vamos a ser capaces de desalienarlos del todo, pero bueno, que haya una
digamos, un avance, digamos, relevante en este sentido, de empezar a ser capaces de pensar por nosotras mismas, de empezar a elaborar, a autodefinir nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros objetivos, pues esto nos hace escapar un poco de la alienación. Y por otro lado, la existencia de relaciones equitativas, igualitarias en algunos casos, en todo caso, de una perspectiva de a cada cual según sus necesidades, ¿no? Un poco con esta perspectiva del comunismo libertario. Porque esto es un poco lo que puede, digamos, definir que no nos quedemos en la parte económica, sino que necesidades, digamos, incluya necesidades filosóficas, sentimentales, sociales, emocionales, de grupo, ¿no? Pues todo este tipo de necesidades también tienen que estar incluidas dentro de una perspectiva autogestionaria. Definido esto, decir, vale, bueno, tenemos una perspectiva, tenemos un pie puesto en la cuestión del poder popular, ¿no? De poder, vale, ok, aceptamos esta perspectiva, podéis no aceptarla, ya está, y lo criticamos desde otro punto de vista. Pero bueno, si más o menos aceptásemos esta primera idea, ¿qué sería el poder popular? ¿No? Es decir, que en base a qué nos definimos. Si entendemos que el anarquismo a futuro plantea que como estrategia de lucha se basa en el conflicto social, es decir, en un conflicto social que poco a poco vaya superando las formas de dominación, es decir, no somos etapistas en el sentido de que una cosa lleva a la otra, pero sí que creemos que digamos que la revolución social se va incrementando, ¿no? O sea, como vamos generando, ¿no? Por otro lado, creemos en la correlación entre medios y fines, ¿no? Que decía al principio, es decir, que no cualquier fin justifica los medios y por eso también no abogamos por la conquista del Estado como medio para liberarnos, porque el Estado se perpetúa a sí mismo, por lo tanto, y de hecho en la historia no ha habido ningún Estado que se haya disuelto, por muy comunista que se llamara. Por lo tanto, analizamos que tenemos que generar estas formas ya en el concreto sociales de lucha que prefiguran ese futuro. ¿Cuáles serían las principales líneas básicas de actuación o hechos definitorios del poder popular en lo práctico? Por un lado, la aceptación de la lucha de clases como hecho definitorio de nuestra realidad social y de conflicto. Existen clases sociales con intereses opuestos, de dominación, de resistencia, y estas clases sociales son las que serán actoras en la lucha social. Que hablemos de lucha de clases no quiere decir que hablemos de únicas dos clases homogéneas. Y aquí hay la cuestión de quién es el sujeto revolucionario. ¿El obrero, macho, industrial, fabril de cuello azul? No. El poder popular justamente lo que plantea es sujetas revolucionarias. Es decir, en cada momento, en cada contexto, habrá mayor potencialidad revolucionaria en X ejes de lucha. Pues habrá sitios donde será el campesinado, habrá sitios donde será el lumpen, habrá sitios donde será X, Y, Z, lo que sea. Hay que tener la mente abierta a, en cada contexto de lucha, ver qué potencialidades revolucionarias hay. Y estar abiertas, digamos, a una visión de las clases sociales amplia, no excluyente del proletariado industrial. Por otro lado, otra de las ideas es que desde el poder popular se cree y firmemente en la capacidad de agencia de las clases oprimidas. Y esto es fundamental. Es decir, uno de los hechos definitorios de las posiciones vanguardistas, autoritarias, es el despotismo ilustrado, ¿no? Es decir, nosotras sabemos lo que necesita el pueblo no sabe lo que necesita y no es capaz por sí mismo de liberarse. Desde el poder popular se excluye completamente esta idea, es decir, se cree firmemente que las clases oprimidas tienen su propia capacidad de agencia, que evidentemente hay que luchar por desarrollarla, que no viene dada del cielo, hay que entrenar esa capacidad de agencia, pero es un hecho necesario. Sin esa capacidad de agencia, al final replicamos lo mismo a lo cual estamos luchando. Por lo tanto, hay que luchar por esa capacidad de agencia como dentro del programa. Un tercer hecho definitorio sería la articulación y movilización de esas clases sociales que mencionábamos, en el sentido de que no será una vanguardia, un ejército revolucionario el que lleve a cabo la revolución, sino que son estas clases movilizadas con diferentes estructuras, con diferentes organizaciones, o sea, digamos, movimientos de masas amplios, autoorganizados, los que van a llevar a cabo estas conquistas.
Una cuarta idea sería la selección de medios, es decir, hay que saber elegir en cada momento los medios a usar. Habrá sitios donde el sindicalismo revolucionario será el más óptimo, habrá sitios donde la lucha armada, habrá sitios donde generar cooperativas de consumo. Habrá que haber la selección de los medios. Y por último, que el objetivo es crear poder autogestionario, es decir, capacidad de autogestión de las clases trabajadoras. Lo que decíamos un poco antes de la regulación, las estructuras, la autodefensa. Crear este poder, crear estas estructuras es uno de los hechos que nos marcamos como objetivos. Aquí también hay otra de las ideas que bebe mucho de Bakunin y del anarquismo clásico, que es la fuerza de la masa popular o espontánea, pero su incapacidad de llevar a cabo conquistas concretas. Es decir, las luchas espontáneas, las explosiones de rabia popular aparecen, no los controlas, no los puedes provocar, con lo cual tampoco tiene mucho sentido criticarlos, de, es que esto no sirve para nada. Bueno, pero es que tampoco nadie lo ha provocado, ha pasado. O sea, como no tiene un sentido criticar destructivamente esos fogonazos, sino más bien una crítica constructiva, de decir, para que esos fogonazos tengan sentido hay que crear base, hay que crear estructura que mantenga viva las llamas. Si no, son como un petardo. Explota y no va mucho más allá. Entonces nosotros queremos ir... Para generar un incendio se necesita chicha, un petardo no genera un incendio. Aquí hay una pregunta que nos tenemos que hacer, es si las anarquistas podemos hacer solas la revolución. Desde el punto de vista del poder popular, no. Es decir, por muchas que lleguemos a ser las anarquistas, es poco probable que seamos todo el pueblo. ¿Seremos una parte importante del pueblo? Hay que aspirar a ello. Pero las anarquistas por sí solas no van a llevar a cabo la revolución. Y por lo tanto, esto tiene consecuencia de que nos vamos a tener que integrar como parte del pueblo, que somos pueblo. Es decir, no es que las anarquistas en nuestra infinita magnanimidad vamos a bajar al pueblo a luchar con ellas. No, es que somos pueblo. Es decir, también hay que quitarse fantasmas a la hora de trabajar entre gente que no es anarquista, ideologizada, de decir, bueno, es que yo también soy como tú, yo también estoy explotada. Bueno, supongo, ¿sabes? Si estamos aquí, probablemente es porque no tenemos privilegios de clase. Entonces, bueno, o no de grandes explotaciones, evidentemente siempre hay una escala de grises, pero no somos empresarias. Si estamos aquí, no creo que estéis en ese punto. Pero bueno, en todo caso, nos tenemos que sumar como una más del pueblo. Dentro de esto, sumarse como una más quiere decir humildad. Quiere decir estar abierta a que no tenemos la razón al 100%. ¿Tenemos que estar convencidas de nuestros posicionamientos? Por supuesto. ¿Hay que defenderlos? Por supuesto. ¿Hay que intentar convencer? Claro que sí. Pero siempre con el asterisco de decir, bueno, yo para llegar a estas posturas he llevado a cabo un proceso. Este proceso puede ser imperfecto. Puede haber tenido fallos, mi visión puede ser limitada. Y de hecho tenemos la ventaja de que el anarquismo en su gran mayoría ha sido bastante antidogmático. Y esto nos ha permitido integrar luchas, reivindicaciones que hace 100 años estaban y no se escuchaban. Entonces, digamos, tenemos que tener la mente abierta a críticas, a nuevas ideas que nos permitan integrar pues, cosas que ahora no están sobre la mesa. O que sí que lo están y no están no nos están entrando todavía, pero hay que abrir la oreja. Con lo cual, ¿a dónde llegamos aquí? A una de las paradigmas del poder popular, que es la construcción de un pueblo fuerte. Es decir, si nosotras queremos que, lo que decía, capacidad de agencia, capacidad de articulación de las luchas, capacidad del pueblo, todas nosotras, de luchar y de ganar, hay que tener un pueblo fuerte. Y pueblo fuerte tiene dos características básicas desde mi punto de vista: deseo y capacidad de libertad. O sea, deseo de libertad y capacidad de libertad. Porque si tú tienes la capacidad de autogestionarte, pero no tienes el deseo de liberar, de tener libertad, de nada sirve la capacidad. Y si tienes, digamos, el anhelo de libertad, pero no tienes la capacidad práctica de imponer esa libertad, de poco te sirve. Con lo cual, la lucha tendrá que llevarse, o sea, digamos que el eslogan de crear un pueblo fuerte tiene que ir en la dirección de generar el deseo, la cultura que establezca que como valores positivos la autogestión, la autodeterminación, la no dominación, crear esta idea de que estos son valores positivos, esto hay que inculcarlo, y por otro lado, generar la capacitación para defender ese deseo.
O sea, esta sería como las dos ideas. Y también la resistencia a la dominación. Y esta resistencia a la dominación hay que hacerla tanto desde el punto de vista de la dominación externa como desde el punto de vista de la dominación interna. Porque yo creo que todas tenemos bastante claro que el hecho de un día decir me mola el anarquismo no te resetea el cerebro y te libra de todo tipo de dominación o de aceptación de la dominación. O sea, en muchas cosas seguimos tolerando opresión por omisión de visión o por incapacidad de enfrentarte a ella, y en otros casos seguimos ejerciendo esas relaciones de dominación. Con lo cual, esta resistencia a la dominación la tenemos que elaborar en las dos líneas, interna y externa. A todo esto, si le ponemos tanto foco al poder popular, a la generación de pueblo fuerte, etcétera, etcétera, podríamos caer en el riesgo de decir, vale, pues nos metemos en las estructuras populares y a pincho con ello. No hace falta nada más. Y aquí es donde también el especificismo, digamos, defiende la necesidad de una organización específicamente anarquista. Es decir, vale, sí, nos metemos en las organizaciones populares, pero defendemos que las anarquistas nos tenemos que organizar entre nosotras, digamos, en nuestros propios espacios. ¿Por qué? Por un lado, porque muchas veces necesitamos orientación estratégica. Es decir, tú estás en un espacio vecinal y estás teniendo debates que no tienes claro a dónde van, que quizás en ese espacio no hay muchas anarquistas, hay 2, 3, quizás incluso tenéis posiciones diferentes. Pues para combatir la solitud se defiende esta posición de una organización anarquista, digamos, programática, con un programa unitario, para dar esta orientación, decir, vale, hostia, yo en mi barrio he hecho esto, hostia, qué buena idea. Es decir, poder compartir conocimientos, poder compartir formación, poder compartir análisis de coyuntura, porque al final las luchas populares, uno de los defectos que tienen es que corren el riesgo de ser, digamos, localizadas en sectores que no tienen una visión amplia. Es decir, lo habréis vivido, pues el sindicato, yo que también estoy en un sindicato anarquista, a veces corres el riesgo de lo laboral, el despido, la nómina, y a veces te planteas, hostia, ¿y la revolución social para cuándo? ¿No? Entonces, bueno, pues el hecho de tener también una organización anarquista detrás te ayuda a decir, vale, pues vamos en esta dirección. O lo mismo, la lucha contra los desahucios, desahucio, te amplía la mirada, te ayuda a ampliar la mirada y salir de que lo urgente no se coma lo importante. Sería un poco la frase. Por otro lado, la organización anarquista también te permite desarrollar la necesidad de militancia ética. Es decir, en los espacios sociales amplios nos podemos encontrar de todo. Os lo encontráis, seguro. Es decir, machismo a tope, racismo a tope, clasismo a tope, cualquier cosa a tope. ¿Cómo luchas contra eso cuando te sientes más o menos sola? Pues otra vez, teniendo algo detrás que dices, vale, no estoy sola. Y además, viendo referentes de militancia ética. Porque al final, yo creo que hay que borrar la idea de que hay militantes que nacen. Las militantes no se hacen. No nacen como si, la gran militante. No, las militantes nacen. Ay, joder. Las militantes se hacen a través de la lucha, aprendiendo de compañeras, teniendo mentoras. O sea, yo la palabra mentora es una palabra que reivindico. Hay que tener mentorías de gente que te ayude a orientarte, porque al final uno de los problemas, yo lo he vivido, espero que vosotras poco, pero seguramente lo habéis vivido, de empezar en la militancia muy joven, huérfana, de no saber cómo situarte, pasar unos años metiéndote hostias contra la pared cuando hay gente que ya se ha metido esas hostias y podrías haber aprendido de sus errores. Entonces, para eso sirve una organización anarquista, que mantenga una memoria de lucha. Porque los espacios sociales a veces nacen y mueren, pero la idea de organización anarquista es que perviva en el tiempo, que acumule conocimiento, que acumule memoria, y esta es una idea. Y por otro lado, que te capacite política y técnicamente. Porque al final todas nos hemos encontrado en espacios amplios donde viene cierto sector político y te pasa el rodillo. Para que eso no pase, necesitas capacitación política y técnica. Es decir, política en el sentido de identificar al enemigo y al adversario, que no son lo mismo, porque habría adversarios con los que tendremos que compartir espacios y hay enemigos a los que no hay que tolerar. Aprender a hacer esas diferencias también es importante. Y de eso también te sirve una organización política. Pero capacitarte políticamente para hacer análisis profundos, que normalmente este tipo de formaciones en espacios amplios no se hacen,
porque, yo qué sé, hacer una bueno, ojalá se pudiera, pero hacer una formación con toda la militancia de una asamblea de vivienda sobre, yo qué sé, bueno, esto que estamos hablando hoy aquí, anarquismo social y organizado, tal, no a todo el mundo le interesa. Y para eso necesitas espacios propios donde llevar a cabo estos debates y contraponer ideas. Y por otro lado, capacitación técnica. Porque si decíamos que espacios sociales amplios puede ser que nazcan, mueran, tengan subidas y bajadas, pues hay capacitación técnica que se puede llegar a perder. Desde la chorrada de hacer actas hasta petar un bombín, hasta X, Y, Z, lo que sea. O sea, toda la capacitación técnica necesaria para un pueblo fuerte hay que acumularla, hay que gestionar y hay que formar. Con lo cual, esto sería una de las primeras ideas bueno, uno de los motivos por los cuales tener una organización anarquista detrás o donde apoyarte. Luego también una organización anarquista también tiene una utilidad en Occidente actual, y es que la cultura militante hoy en día es una mierda, por decirlo claro. Es decir, todas nos habremos encontrado en asambleas frustradísimas, y la frustración hoy en día para mí es el gran enemigo de la militancia anarquista. Quien se frustra se va. O sea, entonces, tenemos que hacer un planteamiento muy claro, colectivo, de herramientas contra la frustración. Porque si políticamente no somos capaces de gestionar la frustración, te vas del anarquismo. Es que esto es así. O sea, conozco muy poca gente que sea capaz de vivir frustrada dentro del anarquismo. Entonces, la gente que resiste dentro del anarquismo es la que llega a las paces con ciertas frustraciones cotidianas. Y esto también es una de las cosas que genera una organización anarquista. Puedes generar una cultura militante exigente, disciplinada, en el buen sentido de la palabra, de comprometida, seria, que te permita combatir parcialmente la frustración de cosas que pasan en los espacios comunes amplios, que te rayan a tope, que te queman, y tú tienes detrás otra militancia que sabes que hay alguien ahí. Y esto también te permite generar ejemplo en otras personas que quizás no son anarquistas. Dices, mira, las cosas se pueden hacer así, y puedes ir generando otra cultura militante. Y esto también tiene que ser una apuesta propia. Dentro de esta cultura militante también hay una cuestión filosófica, y es que Occidente hoy en día te permite una militancia de ocio. Yo lo llamo de extraescolar. Es decir, tú tienes tu curro, tu familia y tu extraescolar, que puede ser pues, venir al sindicato o tal. Pero en el resto de áreas de tu vida puede ser terrible y totalmente normativa. Y tus anhelos vitales, tu filosofía está impregnada del liberalismo más extremo. Con lo cual, este tipo de debates y este tipo de reflexiones en espacios amplios no se llevan a cabo normalmente. Es una organización anarquista donde vas a poder plantear, digamos, dudas filosóficas y existenciales. De decir, hostia, ¿qué filosofía vamos a defender a nivel de valores vitales, éticos, como buena? ¿Es tolerable que yo en mi relación tenga celos patriarcales, aunque sea el abanderado del comunismo libertario en el lugar de trabajo? Bueno, pues estas cosas es difícil plantearlas en espacios amplios. Es necesario, habrá que plantearlas, no digo que no, pero tienes que hacerlo sin inmolarte por el camino. Y para mí la forma de no inmolarte por el camino es tener a alguien detrás, compañeras detrás. Luego también hay otra de las ideas necesarias dentro de una organización, o sea, que justifican o explican la necesidad de una organización anarquista, y es que los procesos de lucha no son lineales. Es decir, la lucha revolucionaria ojalá fuera una curva ascendente hasta llegar al punto de ruptura. No lo es. Normalmente tiene altos y bajos, avances y retrocesos. Lo que nos permite que las subidas sean lo más altas posibles y las bajadas lo menos bajas posibles es una base. Y esta base es la que tiene que ser la organización anarquista. Es decir, que en los periodos de mayor oscuridad mantener eso, o de mayor desesperanza, mantener esa organización anarquista es la que te permite que cuando el contexto cambie, saltar de un punto más alto y no tener que empezar desde lo más bajo. Porque al final, sabiendo que hay subidas y bajadas, lo que tenemos que intentar es que la media sí que sea hacia arriba, pero sabiendo que no es lineal, que vamos a haber subidas, que habrá bajadas, pero lo que decía, que las subidas sean lo más altas posibles y las bajadas lo menos bajas posibles. Y ese es el papel de una organización revolucionaria, servir de base. ¿Que la lucha la van a hacer estructuras populares? Sí, pero nosotros somos la infraestructura, la retaguardia, la base desde la cual saltamos al ruedo, ¿vale? Luego también la organización anarquista te puede permitir
gestionar la política de alianzas. Porque esta es la otra gran cuestión. Te encuentras en espacios amplios y te encuentras con las mil y una otras corrientes revolucionarias. Y hasta cierto punto con algunas vas a tener que llegar a puntos de acuerdo. Pues es más fácil tener una política de alianzas previa, una experiencia, unos contactos previos, que llegar a cada lucha común y partirte la cara por a ver quién se lleva el pastel. Pues al menos yo encuentro un poco más sano ir de cara y decir, mira, pues nosotros, por ejemplo, en EMBAT tenemos la política de a los espacios unitarios a los que vamos de ir abiertamente de donde venimos. Por una cuestión de sinceridad, de mira, yo vengo de aquí, que sepáis que mis propuestas normalmente vienen por este filtro, o sea, como sinceridad, humildad y transparencia. Y en este sentido, hablar con compañeras de otras corrientes revolucionarias exigiéndoles la misma honestidad, de decir, a ver, vamos a hablar las cosas claras. Evidentemente que cada una va a intentar remar lo máximo en su línea. O sea, es legítimo, tampoco pasa nada de intentar, digamos, profundizar en tu línea. Ahora, vamos a intentar no pisarnos la manguera. Es decir, porque eso es lo que puede marcar la diferencia entre adversarios y enemigos. Yo siempre digo que a un comunista hay que darle la mano, pero nunca la espalda, ¿vale? Algunas serán aliadas necesarias y otras no. Entonces aquí habrá que ver, y también con otras corrientes del anarquismo. Es decir, hay gente que se autodenomina anarquista que dice, hostia, ni con un palo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues tener la mente abierta a ver realmente cuáles van a ser tus alianzas reales. Con quién vas a poder contar y con quién no. Porque además esto también nos lleva a algo que he querido focalizar mucho en esto, que es la cuestión del sectarismo y el vanguardismo. Que esto está de terrible actualidad por ciertas organizaciones que van apareciendo por el Estado, que se plantean de formas muy discursivamente radicales, pero que en las formas chocan muchísimos con nuestras formas, ¿vale? Y aquí va a ser la segunda lectura que os voy a hacer, que es del capítulo que se llama Sectarismo y Vanguardismo, que me parece muy adecuado para los contextos actuales. Este es un poquito más largo, son 2 parágrafos, pero intento que no se haga pesado. El sectarismo es la intolerancia hacia las posiciones, opiniones, ideologías o prácticas diferentes a las propias o a las del movimiento, organización o grupo al que se pertenece. Suele ir acompañado de arrogancia, vanidad y oportunismo, y acabar sobreponiéndose a la lucha por la transformación social. Una práctica sectaria va a guiar una política de la diferencia, que se afirma a través de la negación y la denuncia continua hacia el otro, en busca del conflicto en vez del consenso colectivo y el debate fraterno. Cuando se manifiesta entre sectores de izquierda, el sectarismo es aún más dañino, pues muchas veces la lucha conjunta contra los enemigos de clase se ve perjudicada por una visión del mundo inflexible, fanática y poco atractiva, que acaba más por espantar al pueblo que por atraerlo a la causa revolucionaria. El sectario se preocupa más por lo que otros grupos políticos están haciendo que por lo que los enemigos de clase de los trabajadores están haciendo. Yo supongo que esto, al menos a mí me resuena un montón cada vez que lo leo, porque lo sufro en Cataluña. Me imagino que aquí en muchas cosas también las sufrís y os podéis ver reflejadas. Al final, esto también nos podemos caer nosotras. Es decir, es fácil pensar que solo lo hacen los otros, pero en esto también podemos caer nosotras. Aquí el tema es cómo no caer en eso sin ir con el lirio en la mano y que solo te apuñalen el resto, ¿no? Entonces, hay un equilibrio. De hecho, también uno de los debates que hemos tenido muchas veces es de la tendencia pendular que tiene el anarquismo de ir de un extremo al otro, pero en plan mal, ¿sabes? Como de o sea, sectario a muerte a ir con el lirio en la mano. Bueno, vamos a encontrar un punto medio, de decir, vale, vamos a ser honestas, abiertas, pero sin dejar que nos pisen. Vamos a intentar encontrar este tipo de equilibrios entre posiciones. Entonces, claro, lo que nos encontramos con esto de una organización revolucionaria anarquista que puede caer en este sectarismo y vanguardismo es que tiene que tener esta política de alianzas abierta. Como decía, sin caer en un sectarismo y un vanguardismo. ¿Qué quiere decir el vanguardismo? Porque el sectarismo más o menos lo podemos tener claro, ¿no? De pues esta intolerancia y tal. Pero el vanguardismo es el otro, digamos, gran riesgo, que es el de ir de iluminadas por la vida, ¿no? Es decir, vale, hemos debatido tanto dentro del grupúsculo anarquista que lo tenemos tan claro que yo no entiendo cómo el resto no lo ve. Es que son tontas, ¿no? Es decir, y esto es un riesgo, ¿no? Entonces también hay que hacer el esfuerzo de, cuando vamos a los espacios unitarios,
aceptar que no siempre pues, nuestras posturas van a ser escuchadas, como nosotros nos pensamos y tal. Y tener la capacidad y la cintura para navegar en esas posiciones. Que si vemos que el espacio no da más, que está avanzando hacia posturas retrógradas, oye, pues quizás te puedes pirar. Pero darle la oportunidad a la evolución. Es decir, que un espacio no sea 100% como nosotros queremos, no necesariamente lo elimina como proto-revolucionario. Aquí también me gusta mucho una frase que dicen las compañías de Latinoamérica, que es: más vale dar un paso con 1000 que 1000 con una. En el sentido de que puedes radicalizar muchísimo a un grupúsculo muy pequeño, pero vale más la pena radicalizar poco, pero a un sector amplio de la población. Que evidentemente queremos radicalizar mucho a muchos, ¿vale? Pero digamos que en este caso vamos a intentar apostar por el máximo de gente posible, porque no queremos ser grupúsculos, ¿no? Al final aspiramos a una transformación social y la sociedad ahora mismo es muy diversa y muy grande. Y también, para acabar con este apartado del sectarismo y vanguardismo, yo siempre digo, la cárcel nos iguala a todas. Es decir, nos podemos permitir ser sectarias, apuñalarnos entre nosotras porque no están viniendo muy mal dadas. En el momento en que el Estado y la represión se ponga seria, sí, podemos seguir siendo muy sectaria, pero vamos a compartir celda. Entonces, a partir de esa perspectiva, quizás hace falta un poco de visión. Insisto, dar la mano y no la espalda. Hay que recordar que las grandes revoluciones anarquistas las han reprimido comunistas o supuestos comunistas. Pero también es verdad que muchas veces hemos compartido trena. Con lo cual, eso, lo que decía del anarquismo pendular, ni un extremo ni el otro. Ni dejar que te asesinen los comunistas, ni rechazar toda relación con ellos. Y al final también, con la cuestión del vanguardismo, ya estoy terminando, es que hay que analizar la realidad desde dentro. Es decir, no podemos pecar de posiciones academicistas, de, buah, yo desde fuera lo veo clarísimo, esto hay que hacerlo así. Hay que ensuciarse las manos. Es decir, y rechazar y criticar las posiciones y análisis muy radicales, por muy radicales que sean, que vienen desde fuera de una realidad concreta. Es decir, pues yo no me voy a poner a criticar que la asamblea de vecinos son unos reforms si yo no estoy ahí. Es decir, es poco honesto, es poco honesto. Hay que estar ahí, ensuciarse. Habrá críticas que hay que hacer. Yo no digo que no haya que criticar los espacios amplios. Hay que hacer crítica, pero esa crítica tiene que ir encaminada a la mejora, no una crítica destructiva de, no, claro, mira yo qué puro que soy, yo mira qué bueno que soy y el resto no sabéis lo que hacéis, ¿no? Un poco, digamos, en ese sentido. Porque al final, la arrogancia de la crítica, es decir, criticar es muy fácil, lo difícil es construir. Y si la crítica no va acompañada de una propuesta de mejora, de una propuesta clara, eso es radicalismo de Twitter. Es decir, buah, chaval, yo escribo tremendas hilos de Twitter. Vale, sí, ¿y eso qué relevancia tiene? Es decir, en el día a día el pan me sigue valiendo lo mismo. Sí, tu análisis es la hostia, pero baja aquí al barro, ¿sabes? Al final es eso, hay que conjugar teoría y práctica, ¿no? Es decir, el análisis desde fuera no sirve. Y luego también hay un punto y es que el análisis desde fuera no sirve porque la visión no es cerrada. Es decir, yo no estoy... Por ejemplo, la lucha de la vivienda no es un sitio donde ya haya estado mucho. Pues me he centrado más en la lucha sindical. No me atrevo a decir, oye, mira, esto que estáis proponiendo de este tipo... No me atrevo. ¿Por qué no? Porque yo no estoy ahí. Y sería de una arrogancia brutal decir, esto lo estáis haciendo fatal, ¿no? Incluso también desde arriba, ¿no? Es decir, yo que tengo, pues yo qué sé, si yo tengo un piso bien, decirle a alguien que está ocupando y que lo van a desalojar, no, tío, no pactes con la propiedad, eso es de reforms, ¿no? Es decir, si tengo una familia que me puede sostener, tampoco puedo coger nunca hay que negociar, ¿no? Es decir, bueno, hay que saber desde dónde se parte, desde qué realidad, hay que ser honesta con una misma y ver qué privilegios tienes, porque los tenemos, y ver desde dónde partes. Y a partir de ahí se pueden hacer críticas y observaciones de, oye, esto que estáis planteando a mí me suena tal, pero desde esa humildad y desde esa saber que no estás allí. Por lo tanto, ya para cerrar, ¿cuál es el papel de las organizaciones políticas anarquistas? Ni arriba ni debajo, dentro. O sea, no tenemos que ser las que tiremos del carro como, seguidnos. No somos las que estamos detrás empujando. Tenemos nuestro papel, tenemos nuestra función, pero somos una organización más. Es decir, tenemos nuestro papel, pero sabemos que hay otros. Y esa es un poco la perspectiva que tenemos que coger.
yo lo dejaría aquí y empezamos ya algo un poco más interactivo después de la tremenda turra. Quiero llenar las noches de actividad.